Capítulo 1. El desconocido en el Mini Cooper. Era una tarde tibia de agosto en Hove, una ciudad costera al sur de Inglaterra que muchos describirían como encantadora y tranquila, casi sacada de una postal. Las casas victorianas pintadas en tonos pastel, las tiendas familiares, y las calles bordeadas por árboles que susurraban con la brisa del mar, daban la impresión de que nada malo podía ocurrir allí. Para quienes vivían en esa comunidad, el crimen era algo que pasaba en otros lugares, algo que se veía en las noticias o en las series de televisión, pero no en su barrio. Y mucho menos en pleno día. Eran las 7:18 de la tarde del 5 de agosto de 2024, cuando Emma, una joven de apenas 20 años, estudiante universitaria y camarera de medio tiempo en una pequeña cafetería llamada The Velvet Cup, colgó su delantal, recogió su bolso y se despidió con una sonrisa de sus compañeros. Estaba cansada pero satisfecha, había sido un buen turno, y al día siguiente tendría libre. Iba pensando en qué película vería esa noche, mientras caminaba por Church Road, una avenida que conocía de memoria. Esa rutina se había vuelto parte de su día a día. Auriculares puestos, música suave, teléfono en mano, paso relajado. Era una zona segura. O al menos eso creía ella. Al girar la esquina de una calle poco iluminada, notó que un coche se aproximaba lentamente. Era un Mini Cooper negro, impecable por fuera, con las luces encendidas pero sin música. Se detuvo junto a la acera, a apenas unos metros de ella. Emma no le dio importancia. Pensó que tal vez el conductor buscaba estacionamiento o esperaba a alguien. Pero la ventana del lado del pasajero bajó lentamente con un zumbido eléctrico, y una voz masculina la interrumpió. «Perdona, ¿sabes cómo llegar a Kingsway?» El hombre, de apariencia joven, tenía el rostro afeitado a medias, una chaqueta deportiva oscura y el cabello un poco desordenado. Su tono era neutral, casi amistoso. Emma, aún con la música sonando en un solo oído, se quitó uno de los auriculares y se acercó con naturalidad. No sintió ninguna amenaza. No había nada en su lenguaje corporal que le pareciera peligroso. «Claro, es por allí, solo tienes que...» Pero no terminó la frase. En una fracción de segundo, sin previo aviso, la puerta del conductor se abrió y el hombre salió como un resorte. Con una velocidad desconcertante, la sujetó con fuerza por el brazo derecho y la empujó hacia el interior del coche. Su cuerpo chocó contra el asiento del copiloto con violencia. Intentó gritar, pero lo primero que sintió fue una mano áspera sobre su boca. El portazo que siguió retumbó como un disparo en su cabeza. El motor rugió, las ruedas chirriaron, y en cuestión de segundos, el coche desapareció entre las calles de Hove. Dentro del vehículo, el terror tomó el control. Emma luchaba con desesperación, pataleaba, intentaba golpear al secuestrador. Su bolso voló por el coche, su teléfono cayó al suelo, y con un codo logró impactar el rostro del agresor. Él solo apretó más el volante, con una frialdad que helaba la sangre. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué haces esto? Déjame ir», gritaba Emma entre lágrimas, la voz quebrada por el miedo. Pero él no decía nada. Ese silencio, tenso y vacío, era más aterrador que cualquier amenaza. Emma sintió que sus gritos eran absorbidos por el interior cerrado del coche, como si el mundo exterior ya no existiera. Golpeó la ventana con la palma abierta, buscó desesperadamente el pestillo de la puerta, trató de recordar si había visto alguna patrulla cercana. El coche giró por varias calles. No podía ubicarse.
Las luces de la ciudad pasaban como destellos borrosos mientras su mente intentaba comprender lo incomprensible. En medio de esa confusión, creyó ver a una pareja que caminaba por la acera y que volteó la cabeza al oír los gritos. ¿La habrían visto? ¿Harían algo? ¿O solo pensarían que era una pelea de pareja? De pronto, el coche frenó con un giro brusco, tan repentino que Emma se golpeó contra la puerta. No hubo tiempo de pensar. Con la misma violencia con la que la había metido, el hombre abrió la puerta del lado del pasajero, y la empujó fuera del vehículo. Emma salió volando. Su cuerpo golpeó contra el asfalto húmedo. Sintió como se le raspaban las piernas, como su codo derecho crujía, como su cara tocaba el suelo sin poder evitarlo. Rodó varios metros y quedó tirada a un lado de la carretera, con la ropa rasgada, la piel en carne viva y el corazón palpitando con furia. No supo cuánto tiempo estuvo allí, tirada, sin moverse, respirando con dificultad, con el cuerpo temblando por el shock. Tal vez segundos, tal vez minutos. Lo siguiente que vio fueron unos zapatos acercándose. Una voz femenina gritó: «¡Está viva! Llama a una ambulancia, rápido». Una pareja, testigos del momento, se arrodilló junto a ella. Él sacó su móvil, ella le sostuvo la cabeza con cuidado. «Tranquila, estás a salvo. Ya viene ayuda. Estamos contigo». Emma no podía hablar. Sus labios temblaban. Las lágrimas le nublaban la vista. Su cuerpo dolía, pero estaba viva. Había sobrevivido. Cuando llegaron los servicios de emergencia, los paramédicos la cubrieron con una manta térmica y la subieron a la ambulancia. La policía ya había sido notificada. Las sirenas se mezclaban con el murmullo de los curiosos. Los oficiales comenzaron a hacer preguntas, pero Emma apenas podía asentir con la cabeza. Aún no comprendía del todo lo que había ocurrido, pero si sabía algo con absoluta certeza, aquella noche había visto el rostro del mal, y había escapado de él. No sabía que lo peor estaba por venir. Pero esa noche, sin quererlo, se convirtió en símbolo de resistencia. Y en el inicio de una cacería que pondría a Ove en el mapa de los crímenes más impactantes de los últimos años. Capítulo final: Justicia bajo la lluvia. El cielo de Ove lloraba aquel día. Una lluvia fina, constante, casi melancólica, caía sobre los tejados, como si el propio pueblo se despidiera del miedo que lo había envuelto durante semanas. La historia de Emma, la joven que escapó de un monstruo, ya no era solo una anécdota local. Era portada de periódicos nacionales, tema de reportajes televisivos, y el centro de cientos de conversaciones en cafés, autobuses y universidades. Pero para ella, no era una historia. Era una herida abierta. Después de días de investigación incesante, de comparar placas, analizar grabaciones, y seguir pistas que muchas veces no llevaban a ningún lado, la policía finalmente tuvo una pieza clave, un vídeo, captado por una cámara de seguridad ubicada detrás de un almacén cerrado al público. El Mini Cooper negro fue grabado estacionando allí, oculto entre sombras, durante exactamente 38 minutos. Luego, salió a toda velocidad. Era la noche del ataque a Emma. Las autoridades, con esta nueva evidencia, decidieron reforzar la vigilancia en la zona. Camuflaron unidades, instalaron cámaras móviles, y trazaron un patrón de movimiento en base a los antiguos registros. Fue en ese momento cuando la estrategia cambió: no iban a buscarlo, iban a esperarlo. La doctora Imogen Vale, la perfiladora criminal, fue clara en su último informe. Volverá.
Estos sujetos no se retiran. Cometen errores porque creen que no pueden ser atrapados. Su ego los traiciona. Tenía razón. El 26 de agosto, exactamente 3 semanas después del ataque a Emma, una joven estudiante de Derecho caminaba sola por una calle lateral en dirección a su residencia. Eran las 6:52. En una esquina poco iluminada, un Mini Cooper negro se detuvo junto a ella. El conductor bajó la ventanilla, sonrió, y pronunció las mismas palabras. Perdona, ¿cómo llego a Kingsway? Pero esta vez, no era una víctima. Era una oficial encubierta, equipada con micrófono, cámara corporal y respaldo a 300 metros. Claro, Sport. Y antes de que él pudiera abrir la puerta, un comando policial se lanzó al asalto. 4 agentes rodearon el vehículo en menos de 5 segundos. El hombre intentó acelerar, pero fue bloqueado por un furgón. Uno de los agentes rompió la ventana con una porra táctica. Otro apuntó con su arma al interior. Manos donde podamos verlas. Salga del coche ahora. Él levantó las manos, lentamente. Su expresión no era de sorpresa. Tampoco de miedo. Era vacía. Como si supiera que ese día llegaría. Su nombre real era Daniel Ward, 37 años, oriundo de Croydon. Un hombre sin antecedentes criminales, pero con un historial psicológico turbio, hospitalizaciones por trastornos de conducta, informes escolares por acoso, y denuncias que nunca llegaron a juicio por agresiones verbales a mujeres. Vivía solo. No tenía redes sociales. Trabajaba como técnico en una empresa de alarmas. Sabía cómo esquivar sistemas de vigilancia. El registro en su garaje reveló una escena perturbadora, varias matrículas falsas, una caja con documentos de identidad fabricados, una lista de horarios y direcciones escritas a mano, y lo más escalofriante, fotografías. Imágenes impresas de mujeres caminando solas por diferentes puntos de la ciudad. Algunas recientes. Algunas ya conocidas por la policía. Algunas, nuevas. Pero la justicia avanzaba. Emma fue notificada del arresto por la propia inspectora del caso. Ella, sentada frente a una ventana del hospital donde seguía recibiendo terapia, apenas reaccionó. No saltó de alegría. No lloró. Solo dijo: ¿Está confirmado? Sí. Tenemos pruebas, testigos y confesión parcial, respondió la inspectora. Gracias a ti, se terminó. Emma asintió. Cerró los ojos. Y por primera vez en semanas, durmió esa noche sin sobresaltos. El juicio comenzó en diciembre, en la corte de Lewis. El caso fue seguido por todo el país. Daniel Ward se declaró no culpable, alegando que todo era una confusión y que sufría de un trastorno disociativo. Pero las pruebas eran contundentes. Los testimonios, desgarradores. Emma declaró detrás de un biombo. Su voz tembló. Pero no se quebró. Dijo: no me robó. No me tocó. Pero me arrebató la idea de estar segura. Y eso, para una mujer, es como matarte en vida. La sala permaneció en silencio. El jurado deliberó durante solo 6 horas. Culpable. Daniel Ward fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años antes de optar a revisión. El juez, en su declaración final, afirmó: este tribunal no solo castiga sus actos.
Protege a futuras víctimas de su violencia. Usted es, por definición, un depredador. Y Ove ya no será su territorio de caza. Emma no asistió al último día del juicio. No necesitaba verlo. Ya lo había enfrentado y vencido la noche en que escapó de su coche. Hoy, camina por las mismas calles, lentamente, sin auriculares, mirando a todos lados, pero con una fuerza que no tenía antes. Da charlas en colegios, en universidades, en conferencias de seguridad. No para contar su dolor, sino para mostrar que sobrevivir no es el final, sino el comienzo de una nueva vida con voz propia. Porque Emma no solo escapó de un monstruo. Emma venció al miedo. Y con su coraje, salvó a muchas más de caer en las sombras.